¿Será posible que nuestras emociones puedan llegar a alterar nuestro cuerpo físico y nuestra salud al punto no solo de enfermarnos, sino además de poner en riesgo nuestra vida, causándonos incluso la muerte? En este video te lo explico. La respuesta es un sí rotundo. Además, debemos entender que la relación entre emociones y dolor físico es realmente compleja y multifacética. Sin embargo, comprender cómo es que las emociones afectan nuestro cuerpo puede ser realmente un paso crucial para poder mejorar tanto nuestro bienestar emocional como físico. Empezaré mencionando a Rick Hammer, un gran oncólogo alemán, quien fue diagnosticado con cáncer a la próstata y su mujer con cáncer a la mama, justo después de haber perdido a su hijo en un accidente. Hammer empieza a cuestionarse si la situación vivida por su hijo tuvo algo que ver con el desarrollo de dicho cáncer, tanto en él como en su esposa. Así es que empieza a hacer una serie de estudios a través de escáneres cerebrales a sus pacientes y tras varios años de investigación crea su teoría a la que llama Nueva Medicina Germánica, llegando a la conclusión de que todas las enfermedades, especialmente el cáncer, son el resultado de conflictos emocionales no resueltos, a los que él llama conflictos biológicos. ¿Y qué es un conflicto biológico? Hammer nos dice que es una experiencia emocional vivida por la persona de manera intensa y no resuelta que desencadena cambios fisiológicos en el cuerpo, llegando al desarrollo de enfermedades. Identificó varios tipos de conflictos que se asocian con diferentes enfermedades. Estos conflictos, según este gran oncólogo alemán, son la raíz de muchos problemas de salud, pero dicho conflicto biológico debe de tener algunas características importantes para que efectivamente podamos considerarlos como conflictos biológicos y no meramente conflictos psicológicos. Lo primero es la emocionalidad intensa. Un conflicto biológico se caracteriza por ser un evento emocional significativo, es decir, que la persona viva dicho conflicto, dicho evento, como una pérdida, como un miedo o un trauma que provocará un impacto en su biología de manera profunda. Lo segundo es la duración. El conflicto se considera no resuelto si persiste en el tiempo. Hammer creía que cuanto más prolongado es el conflicto que viva una persona, más severos pueden llegar a ser los síntomas físicos resultantes. Tercero es la manifestación física. Hammer sostenía que la experiencia de estos conflictos se traducen en cambios biológicos en el cuerpo que se manifiestan como enfermedades. Así que cada tipo de enfermedad estaría relacionada con un tipo específico de conflicto emocional. Y cuarto, las fases de la enfermedad. Nos dice Hammer que una enfermedad siempre pasa por dos fases importantes. Una fase activa, durante la cual se experimenta el conflicto, y una fase de curación que se inicia una vez que el conflicto se resuelve. Muchas enfermedades pueden aparecer o en la fase activa
o en la fase de curación. Según Rick Hammer, la aparición de una enfermedad en la fase activa o en la fase de resolución dependerá de varios factores, entre ellos el conflicto emocional o psíquico que la persona experimenta. Por otro lado, Hammer postulaba que la enfermedad comienza cuando una persona experimenta un conflicto emocional no resuelto. La fase activa es cuando el conflicto está presente y se manifiesta como síntomas físicos, pero cuando la persona resuelve el conflicto, entra a la fase de resolución, lo que lleva más bien a un proceso de curación. Durante esta fase de curación pueden aparecer síntomas diferentes como inflamación o dolor a medida que el cuerpo se recupera. Por otro lado, factores como la historia personal, la predisposición genética y el entorno también juegan un papel muy importante en cómo y cuándo se desarrollarán estos conflictos. Además, la duración y la intensidad del conflicto emocional influirá en la gravedad y en la duración de la enfermedad. Veamos con algunos ejemplos cómo ocurre este impacto biológico tras un evento vivido que luego se convierte en una determinada enfermedad. Por ejemplo, el cáncer de mama. Sugería Hammer que este cáncer de mama está relacionado con conflictos sobre la protección y el cuidado. En un nivel emocional, la mujer experimenta la unión con su hijo, así como también con la pareja, de manera predominante en sus senos. Es por esto que los cánceres de mama son las enfermedades más comunes en las mujeres. En general, los conflictos ligados al carcinoma de la glándula mamaria siempre se relacionan con un conflicto de pelea o de preocupación, mientras que para la ulceración de los conductos galactóforos siempre es más bien un conflicto de separación. Por otro lado, el cáncer de pulmón podría asociarse con conflictos de territorialidad o con una pérdida. Así, por ejemplo, tenemos que el conflicto biológico ligado a los alvéolos pulmonares sea un conflicto de miedo a morir, porque en términos biológicos el pánico a la muerte se asemeja con el no poder respirar. Por eso, si en algún momento una persona vive una experiencia donde ha sentido miedo a morir o que alguien importante muera, este miedo es vivido con mucha intensidad, es vivido en soledad y el evento ocurre de manera imprevista, entonces es posible que desarrolle un cáncer de pulmón. Como vemos, Hammer nos proporciona una ruta muy interesante para poder entender cómo es que nuestras emociones, aquellas que vivimos con muchísima intensidad, aquellas que no logramos comunicar o que sentimos que a pesar de comunicarlas nadie nos comprende, que nos agarra de una manera desprevenida porque no lo esperábamos, puede llegar a alterar nuestro cuerpo de una manera incluso brutal. Comprendamos, por favor, que nuestras emociones, aquellas que no logramos gestionar adecuadamente, las sentiremos en nuestro cuerpo. Buda decía muy sabiamente, el cuerpo grita lo que la boca calla. Si no somos capaces de expresar de una manera saludable todo lo que sentimos frente a las circunstancias que nos ocurren en el día a día, entonces nuestro cuerpo las expresará. Nuestro cuerpo gritará
aquellas emociones que no pudimos ser capaces de comunicar ni de soltar por miedo, por desconocimiento a no saber qué hacer o porque simplemente no comprendimos en su debido momento que nuestras emociones no se diluyen por arte de magia en el espacio o, como ya expliqué en otro video, tampoco se solucionan por sí solas con el paso del tiempo. Si nosotros mismos no nos hacemos cargo de nuestras emociones, de lo que sentimos, y no nos tomamos la tarea de mirarlas, de reconocerlas, tampoco estaremos en condiciones de poder soltarlas. Soltar es la palabra clave si deseamos que nuestras emociones no nos impacten físicamente de una manera perjudicial, desarrollando luego una enfermedad. Entonces, debemos ser capaces de tomarnos un tiempo para poder reconocer lo que hemos sentido frente a un suceso que nos quitó nuestra paz, de ponerle un nombre a esa emoción que hemos sentido y luego soltarla, agradeciendo además aquello que hemos vivido, porque gracias a esa situación vivida pudimos darnos a la tarea de tener el encuentro más hermoso, que es conectarnos con nuestra profundidad. La conexión con nuestra profundidad es la tarea más importante finalmente, porque además debemos comprender que ninguna enfermedad, ojo, ninguna enfermedad, ni siquiera el cáncer, viene o aparece para matarnos. Lo que sucede es que nuestro sistema actual, la medicina oficial, ha convertido la palabra cáncer en sinónimo de muerte, por lo que sí, la escuchamos mencionar y aún más dicho por un médico cuando éste le da el diagnóstico médico a su paciente, inmediatamente éste traducirá este diagnóstico como me voy a morir, generándose inmediatamente el impacto en nuestro cuerpo físico. Esa emoción se impacta en el cuerpo, generándose un conflicto biológico. Es urgente que entendamos que la enfermedad solo aparece para recordarnos que hay algo que debemos resolver, que hay algo que debemos soltar dentro de nosotros mismos, porque el cuerpo además ya no puede seguir cargando con el peso de esa emoción atrapada que debe de ser sanada, que debe de ser soltada ya mismo con amor a través de la conciencia de lo que se ha vivido en una determinada o de una determinada manera. Los animo, por tanto, a ser más conscientes de nuestras emociones y a buscar ayuda si lo necesitamos. Los invito a prestar atención a sus emociones, a expresarlas de una manera saludable o a buscar apoyo profesional si es que sienten que sus emociones ya les está afectando físicamente y no saben cómo gestionarlas. ¿Qué te parece si a partir de hoy te permites mirar tus emociones y ver cómo pueden estas estar afectando tu cuerpo ahora mismo? ¿Qué te parece si empiezas a buscar formas saludables de manejar lo que sientes a fin de evitar que sea tu cuerpo quien tenga que crear un síntoma físico para luego obligarte a poder soltar esa emoción? Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta exploración sobre la conexión entre emociones y salud. Espero que esta información en verdad les haya sido muy útil. Si te pareció importante, dale me gusta para poder seguir subiendo más videos y por favor, compártelo con quien tú creas que necesite escucharlo también. Muchísimas bendiciones para todos. Nos vemos.